Pero estamos en esta serie que se llama ¿Qué dice Dios? Y esto hace unos meses atrás habíamos dado esta posibilidad de, bueno, antes de volver a estudiar otro libro de la Biblia, ¿por qué no? Si tenían preguntas, si alguien tenía alguna pregunta, ¿no? Algo de, nunca tuvimos un espacio para hablar de esto, ¿por qué no poner, y con la libertad que sean anónimas las preguntas? Yo puse un link ahí que por WhatsApp podían mandar y a mí me llegaba de forma anónima, o teníamos una canastita ahí donde podían llegar algunas preguntas, y tuvimos algunas preguntas. Yo igual me tomo mis libertades artísticas, como se dice por ahí, ¿no? De una pregunta ahí la reacomodo porque hay preguntas que a veces se contestan rápido, ¿no? Con un sí, con un no, acá tenés el versículo, pero ir un poquito más. Entonces, la primera pregunta que estuvimos contestando los domingos anteriores fue la pregunta del sufrimiento. Y esto les desafío, si alguno de ustedes no estuvo, pueden ir a la grabación del mensaje ahí en YouTube y ver qué impresionante todo lo que la palabra de Dios nos dice sobre el sufrimiento, por qué sufrimos, para qué sufrimos, qué tiene que ver Dios con el sufrimiento. Y lo enganchamos, ahí fue donde me tomé mi libertad artística, y lo enganché con el domingo pasado, que fue el domingo de Pascua de Resurrección, para hablar cómo la muerte y la resurrección de Jesús tienen muchísimo que ver, no solamente porque Jesús mismo sufrió y eligió sufrir, sino también como la respuesta de Dios a nuestro sufrimiento. Así que también lo recomiendo. Y hoy vamos a ir a otra pregunta que le voy a mostrar ahí cómo yo transformé la pregunta original que llegó para darnos más para hablar. La pregunta original tenía que ver con esta pregunta de, bueno, ¿qué dice la Biblia sobre el tema del diezmo y las ofrendas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que la pregunta apuntaba a esto de, bueno, en algunas iglesias se habla mucho del tema del diezmo, que hay que diezmar y que esto, aquello y lo otro, y quizá algunas personas han notado que nosotros prácticamente nunca decimos nada de eso. Pocas veces ha salido de mi boca la palabra diezmo. Entonces capaz que buscaban un poquito de clarificación en cuanto a eso. Y yo expandí un poco esta pregunta ahí a la siguiente, de ¿qué dice Dios de mi dinero y el diezmo? Y esto casi que también puede ser que nos dé probablemente para dos domingos. Entonces, este es un tema del cual se suele hablar mucho, mucho en algunas iglesias o demasiado pocos en otras. Quizás nosotros caemos un poco en la categoría en la que hablamos bastante poco del dinero. Es más, hasta fuimos desafiados que nosotros nunca hablamos de la ofrenda, está la cajita ahí, el que quiere lo hace no sé qué, y algunas veces oramos ahí al final para que Dios bendiga las ofrendas. Y hace poco también empezamos a hacer desafíos y no, el ofrendar es parte también de nuestra adoración a Dios, así que empezaron a ver que algunos leen algún versículo al respecto o alguna cosa más, y queremos ir creciendo un poco en eso, así que esta pregunta vino bárbara también para profundizar en esto. Entonces, es importante que podamos tomar un momento para hablar del tema, y gracias a la persona que hizo esa pregunta, porque Jesús habló mucho de dinero, muchísimo más de lo que a veces hablamos nosotros, y hasta dejó claro que es una de las cosas más centrales en nuestra vida. En Mateo 6, que fue el pasaje que estuvo leyendo Pao, pero específicamente haciendo énfasis en un par de versículos, dice el versículo 21, porque donde esté su tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y en el versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá uno o amará al otro, o estimará uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, siempre con este tema y en muchos de los temas en los que nos hemos metido, hemos hablado de que una de las cosas más importantes para nosotros tiene que ser el tema de la motivación. La motivación de por qué, ¿no? Entonces, ¿por qué dar? Si vamos a hablar de dar, si vamos a hablar de la generosidad, si vamos a hablar de contribuir, la motivación tiene que ser súper importante. Y hay dos motivaciones que son muy comunes o en iglesias o a veces quizás no en la iglesia, pero en razones personales que la gente tiene de por qué da cuando da. Y que hasta cuando yo la diga pueda sonar hasta lógico, pero vamos a ver de que hay algo más detrás de eso. Una de las razones es que se suele dar o se suele hablar mucho de dar por las necesidades que hay. Hay necesidades, entonces somos también llamados a cubrir necesidades, ¿no? Y la segunda cosa es que también mucha gente siente una cierta obligación a dar. A veces esa obligación puede venir, en el peor de los casos, en alguna lo que llamamos falsas iglesias del Evangelio y la Prosperidad, es porque la obligación a veces se siente de parte de la iglesia, ¿no? Y eso es algo terrible, pero a veces se siente una obligación autoimpuesta a veces de personas que sienten que
bueno, que deberían dar para ser un buen cristiano o por una especie de deuda que sienten hacia Dios por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero es tremendo de que nos va a costar muchísimo encontrar estas dos cosas como buenas razones en la Biblia. La Biblia no nos llama a dar porque existan necesidades en el mundo. Claramente se menciona el hecho de que hay necesidades en el mundo, pero no es, incluso cuando vamos a ver ejemplos donde las iglesias daban para cubrir necesidades, no era ese el fin en sí mismo, y tampoco nos habla la palabra de Dios de sentir una obligación, como una obligación moral, como tampoco el hecho en sí mismo por el cual dar. Vamos ahí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 3, dice, este es el famoso pasaje del amor, vieron que se lee muchas veces en los casamientos, y dice, si no tuviera amor nada soy, bueno, y acá habla también del tema de dar. Dice, y si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado como un mártir, y no tengo amor, de nada me sirve. Esto creo que está tocando un poco ese tema de la motivación principal del dar, como el sentir una obligación. Cuando uno siente una obligación o se siente obligado, peor aún, el amor no forma parte de la ecuación. Por lo tanto dice, de nada te sirve. Y yo le diría a cualquiera que viene teniendo como su motivación principal de dar un sentir de obligación, no, por favor, no lo hagas. No lo hagas. Y después en el 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7, eso es otro pasaje que más adelante vamos a ver un poco más en el contexto, pero acá dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces acá nos está dando ese énfasis de que cuando uno da, tiene que ser dado con alegría, con gozo. Dios ama al dador con gozo, entonces no puede ser por obligación, y no debe ser basado en las necesidades que haya, sino tiene que ser algo hecho con amor y con gozo. Entonces, dar por obligación muestra o puede mostrar obediencia, pero no va a glorificar a Dios. Dar con gozo proclama, anuncia cuán bueno es Dios y cuán merecedor Él es de todas nuestras cosas. No damos por obligación porque Dios no necesita nuestro dinero. Eso nos tiene que quedar clarísimo. Dios no necesita tu dinero. Dios es dueño de todo. A Dios no le falta nada. No hay nada que nosotros podamos dar que le agregue a Dios. Todo ya le pertenece a Dios. Entonces, lo que a Dios le interesa, lo que a Dios le importa es nuestro corazón. Ahora tengo un lapicito para dibujar en la tabla, entonces cada tanto me van a ver que me pongo creativo y me pongo a hacer dibujo y lo voy a incluir a él. Entonces, vimos ese pasaje donde nos decía que Dios ama al dador alegre, dar alegremente. Porque dar es una oportunidad y no es una obligación. Si lo vemos como una obligación, no des. Ahora, Dios quiere, como a Dios le importa nuestro corazón, tenemos que empezar a ver qué es lo que hay en nuestro corazón que nos lleva a no estar dando con gozo, con alegría. Y miren, y eso y el dar con alegría nos va a llevar a entender el tema de la generosidad como una oportunidad y no como una obligación. ¿Saben que cada tanto, yo cuando hablamos de una gran oportunidad, ¿no? ¿No le ha llegado cada tanto un mensaje de alguna persona que no hablan hace años y les dice que tiene una gran oportunidad de negocio? O algún anuncio en las redes sociales, gran oportunidad de negocio para trabajar desde tu casa 20 minutos por día y ser un multimillonario en menos de 3 meses. Y si nos venden con esas grandes oportunidades que son falsas. Ahora, yo cada tanto pienso en una gran oportunidad que dejé pasar. ¿Saben que creo que fue por el 2015, si no me equivoco? Que fue la primera vez que yo escuché de esto que se llamaba Bitcoin. Han escuchado, ¿no? Yo creo que una vez ya les conté. Pero imagínate en el 2015, que fue cuando antes salía menos todavía, pero cuando yo escuché, salía como menos de $300 cada Bitcoin. Y el año pasado, si vos comprabas uno así por $300, el año pasado llegó a tener un valor de uno solo de más de $60.000. Entonces imagínate, cada tanto digo, ¿viste? Para haber tenido ahí la bola de cristal, ¿no? Para haber dicho, agarro todo lo que tengo ahí, todo lo que tengo lo pongo ahí. Y después me siento a esperar, no sé, me compro unos cuantos kilos de arroz y espero hasta el 2021 y ahí lo vendo y ya está.
Incluso hay casos de gente que lo compró incluso mucho antes, cuando valía centavos de dólar nada más. Pero fue hace tanto tiempo que después perdieron los discos duros donde tenían la información y conozco gente que ha invertido plata en ir a basureros a ver si encuentran sus computadoras tiradas para recuperar esa información que los haría instantáneamente multimillonarios. Entonces, y también le pasó a mucha otra gente que compró y que siguió esperando pensando que iba a seguir subiendo y de repente hubo un crash, le llamo, que es como una caída de ese Bitcoin que cayó de golpe de 60.000 y pico a, no sé, $10.000 y gente que perdió millones de dólares también con eso. Y eso nos recuerda lo que dice Mateo 6 en el versículo 19, que nos leyó Pablo, que dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el hollín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Entonces, dar alegremente al reino de Dios es una inversión eterna y completamente segura. Recibiremos una gran recompensa, nos dice el Señor. Cosas que no se comparan con los tesoros de esta tierra, donde el dinero se nos puede ir como a la nada. Entonces, si tenemos un problema de actitud al dar, es porque probablemente tengamos también un problema de gratitud. Entonces, bueno, quiero que veamos algunas razones bíblicas por las cuales dar. Por las cuales considerar, quizás si nunca lo has hecho, o quizás si lo estás haciendo, pero con una actitud equivocada. Acordate, yo te dije, si lo estás haciendo con el corazón equivocado o porque sentís una especie de obligación, pará. Pero empezá a pensar en razones para un futuro de por qué comenzar a hacerlo. Lo primero es comenzar a dar por tu corazón, por el bien de tu corazón. Y esto tiene que ver también con esto de Mateo, que dice que en los tesoros de esta tierra se corrompen, se van. En 2016, un año después de haber escuchado Iker, nada, mentira, nosotros habíamos comenzado hacía poco a ir a una iglesia bautista en el barrio del Cerrito, y era un año que fue donde mi trabajo había explotado. Fue uno de los años en los que más trabajé, y por lo tanto en los que soy independiente, y por lo tanto en los que más dinero hice y más dinero pudimos ahorrar con mi familia. Y habíamos comenzado a ver posibilidades para poder comprar una casa. Dijimos, bueno, quizá tenemos suficiente para eso que te pide el banco del 20%, ¿no? Para poder sacar el préstamo hipotecario. Y dijimos, bueno, quizá es el momento ahí de poder hacerlo. Resulta que volvía de trabajar un domingo, tenía un trabajo un domingo. Dije, bueno, salimos bárbaro como para ir para la iglesia. Se nos atrasaron algunas cosas y llegamos medio para el final, pero dije, vamos igual para la iglesia, y le escribimos a alguno y capaz salimos a comer, salimos a cenar después. Pero claro, como llegamos en un momento ahí donde ya estaba por terminar, no entramos y nos quedamos afuera. Mientras esperábamos, de repente frena una moto al lado mío, me encañonan, nos bajan del auto a mí y a Pau, y se nos llevan el auto. Y el auto era lo de menos que se nos llevaron, porque en el fondo yo tenía todo mi equipo de trabajo de fotografía, que para ese entonces yo llevaba años ahorrando, comprando cosas, agregando equipo aquí y allá, y tenía mucha cosa, y el valor de lo que yo tenía en el baúl era más que el auto. Entonces el auto apareció a los pocos días, todo medio deshuesado, y claramente ellos fueron ladrones muy diligentes y abrieron el baúl a ver qué había. No es que vamos a deshuesarlo y no vamos a abrir el baúl, lo abrieron y se llevaron todo. Entonces me quedé sin nada y nos quedamos sin auto, y además también sin ninguna herramienta de trabajo. Yo a menos de 2 semanas tenía que volver a trabajar, entonces no me quedó otra que tomar muchos de esos ahorros que habíamos ido juntando y tener que salir desesperado a comprar, bueno, claramente no todo, pero por lo menos lo básico como para poder seguir trabajando. Y eso nos hizo frustrar. Esta es solamente una de las tantas cosas que Dios hizo que frustráramos, que se frustrara hasta ese momento esa idea de poder comprar una casa. Y la cuestión es que nosotros lo terminamos entendiendo como algo que Dios hizo para frenarnos de una decisión equivocada, de meternos en un préstamo que quizá iba a ser como a 25 años, de algo que Dios no quería que hiciéramos en ese momento y en ese lugar y en esas formas. Está perfecto si el Señor nos da la posibilidad de comprar una casa, pero claramente no era la voluntad de Dios y nosotros no lo estábamos entendiendo, entonces Él nos puso un freno.
Y en Proverbios 23, 4 y 5 dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como las águilas y volarán al cielo. Y ese domingo a la noche del 2016, mis riquezas cobraron alas y volaron no al cielo, sino al medio del Marconi, pero allí hicieron su nido. Y definitivamente, ¿saben qué reveló eso? Un problema en mi corazón. En la forma en la que quizá reaccioné, en la forma en la que quizá me empecé a preocupar por cosas. Reveló cosas que Dios quería trabajar en mi corazón. Entonces por eso Dios nos desafía a dar por el bien de nuestro corazón, para que nuestro corazón sea también desafiado y transformado. También porque nuestros corazones siguen a nuestro tesoro. Pero, muchas gracias, Jairo. Esto es lo que dice en Mateo 6, 20, 21, dice, si no hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Esto que dijo Jesús es clave. Dice, nuestro corazón tiene una brújula que busca nuestro tesoro y hacia allá va nuestro corazón. No está diciendo que donde vos digas que está tu corazón, ahí mágicamente va a estar tu tesoro. Es al revés. Si vos colocás tu tesoro, las cosas que vos más valorás en algún lugar, tu corazón se va a comenzar a sentir cada vez más atraído hacia ese lugar. Entonces, imagínate que si yo finalmente decido y compro, bueno, hoy no podría comprar un Bitcoin, compraría una fracción, un 0,00001% de un Bitcoin. Les puedo asegurar que yo ayer me fijé, armando la presentación, y eso me fijé en cuánto andaba el valor de Bitcoin, porque ni sabía, porque hacía meses que ni me había fijado en qué andaba eso. Y ahora ni corte, me acordé nomás para dar este ejemplo. Les aseguro que si yo me comprara una fracción de Bitcoin, todos los días estaría fijándome y gastando tiempo invirtiendo y a ver cómo va el mercado y cuáles son los factores que pueden hacer que suba o que baje. ¿Por qué? Porque donde ponemos nuestro tesoro, allí estará también los tesoros de nuestro corazón. Esa también es una de las razones prácticas por las cuales dijimos, además de orar por misioneros, ofrendemos por misioneros. Bueno, ya se estaba apoyando a la familia Pampillón que salió de esta iglesia, pero digamos, vamos también no solamente a orar por otros misioneros, busquemos ahorrar como iglesia para enviarle dinero a algunos de estos misioneros, porque sabemos que como iglesia, si nosotros enviamos dinero, también vamos a tener un mayor interés en ellos, en qué están haciendo, en orar por ellos, en bendecirles, porque donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Entonces, si nuestro tesoro está en cosas eternas, nuestro corazón se empezará a enfocar también en cosas eternas. Segunda cosa, también somos llamados a dar, o es importante que demos por la recompensa. Dios es claro y nos habla de que habrá una recompensa. Eso también lo deja claro, Mateo 6. Pero miren qué interesante un pasaje en Filipenses 4. Uno más. No es tan... no importa. Capaz que eso no lo puse ahí. En Filipenses 4, versículo 15, dice, como saben, Filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Pablo está hablando de un viaje que él hizo para predicar el evangelio en un montón de ciudades. Y cuando llegó a la ciudad de Filipos, dice que las personas que empezaron a creer en el mensaje comenzaron a ayudar a Pablo económicamente porque él se estaba dedicando todo el día a predicar y todo el tiempo a las tareas de esta iglesia que estaba comenzando y lo empezaron a apoyar económicamente. Dice, incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes mandaron una ayuda, ya ahí ya lo tomaron como misionero a Pablo, que no estaba entre ellos, y le mandaron una ayuda más de una vez. Yo no digo que yo esté esperando que ustedes me vuelvan a enviar una ofrenda. Más bien, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Qué interesante, ¿no? El apóstol Pablo está diciendo, porque este es el pasaje donde él dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es más, exactamente antes. Y lo que le estaba diciendo que él todo lo puede en Cristo, está diciendo que él estaba en la cárcel, había vivido un montón de necesidad. Dice, no me importa, yo aprendí a vivir con mucho y aprendí a vivir como un pobre. Así que no pasa nada. Entonces él dice, yo no es que le esté pidiendo dinero, dice, pero si ustedes ofrendan también, les va a servir también como va a ser una recompensa también para ustedes. Y el tercer punto es que también somos llamados también a dar por la gloria de Dios. Ahí existe una frase de John Piper,
Qué raro, capaz que no se cargó, no sé. En uno de sus libros, él da un ejemplo en relación a su esposa. Y tiene que ver también con esto de sentir como una cierta obligación, ¿no? Dice, ¿por qué le compro flores a mi esposa? Dice este hombre, ¿no? Este pastor. No le compro flores porque tenga que hacerlo, sino porque quiero. Algunos cada tanto nos damos cuenta que hace mucho tiempo que no le compramos y decimos, che, estaría bueno hacerlo, ¿no? Pero él dice, él que se lo hace regularmente, dice, no es porque tenga que hacerlo, no es por ese sentir de obligación, sino porque quiero. Dice, porque mi esposa es genial. El hacer las cosas, el darle flores porque quiero, comunica mis sentimientos de amor y de deleite hacia ella. Y tiene que ver con este proclamar, entonces, proclamar también la gloria y la hermosura de Dios, también con nuestra actitud de lo que hacemos. Entonces, ¿qué pasa si yo no quiero dar? Dar con una mala actitud o por obligación no es una buena opción. Por eso dije desde el comienzo, no lo hagamos, no lo hagamos. Pero podemos comenzar a dar por fe, creyendo, más allá de lo que sentimos, que será bueno dar y nuestro corazón seguirá nuestro tesoro y el gozo será abundante. Cuando digo, y esto es una aclaración importante por todas estas iglesias que hablan de una manera no bíblica de dar. Yo dije acá, podemos comenzar a dar por fe, creyendo, más allá de lo que sentimos. Muchas de estas iglesias donde se predica un evangelio de la prosperidad, donde se manipula a la gente para que dé, se les habla también de dar por fe, pero dar por fe de que de lo que podrán obtener si lo hacen, de que si tienen fe Dios se lo va a multiplicar y que esto y vos tenés que sembrar y que esto, aquello, lo otro. No es eso. Lo que estamos hablando es de una fe de lo que Dios va a hacer en mi corazón. De decir, bueno, yo hoy no estoy sintiendo ni muchas ganas ni mucho gozo al dar. Entonces, no es que voy a dar por obligación, pero voy a dar por fe de que en el acto de hacerlo Dios va a comenzar a cambiar mi corazón. Entonces, esto creo que es una de las cosas claves en las que nosotros debemos también hacerlo. De que nosotros tenemos que entender que nuestro corazón va a seguir a nuestro tesoro y el gozo será abundante. Y contestando esta pregunta inicial de, bueno, ¿qué dice la Biblia sobre...? ¿Vieron que en todos estos pasajes que leímos menciona la palabra diezmo? No la menciona. Y el domingo que viene, porque eso no quiero que esta sea una predicación de una hora, y quiero que también lo otro no lo hagamos a las apuradas, vamos a hablar de un montón de cosas más concretas, más prácticas, incluso un tema que creo que es súper importante para nuestra vida en general. ¿Qué pasa, por ejemplo, esto, ¿no? Cuando no llego a fin de mes? ¿Qué pasa cuando incluso estoy endeudado? ¿Qué pasa con un montón de situaciones especiales? Pero no tenemos el tiempo para ver todos los pasajes, pero esto del diezmo, esto de tomar el 10% de los ingresos o de las cosas, yo le diría que casi como se entiende usualmente en las iglesias, o en algunas iglesias, o como se enseña a veces, casi yo le diría que no aparece en la Biblia. Aparece sí la palabra diezmo, pero lo que aparece es un montón de leyes en el Antiguo Testamento que en realidad, irónicamente, habla de diezmo y de separar el diezmo de diferentes cosas y que en realidad cuando uno terminaba sumando, y habla incluso de ofrendas especiales y todo lo demás, las ofrendas que el pueblo de Israel era llamado a dar eran bastante mayores en realidad al 10% cuando uno sumaba las diferentes leyes. Pero el cambio que nosotros vemos a partir de Jesús, incluso a partir de las prácticas que vemos concretamente en algunos de los pasajes que mencionamos, pero también en cosas que veremos el domingo que viene, vemos este énfasis en decir, bueno, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Qué es lo que está pasando en nosotros? ¿Estamos nosotros incluso cumpliendo con algunas responsabilidades que nosotros tenemos en nuestra vida, para con nuestra familia y para un montón de cosas? A Dios le importa tu corazón. Eso es lo que hoy te tenés que llevar de acá. Dios no está interesado en tu dinero. Las iglesias no deberían estar interesadas en el dinero de nadie. Nosotros ni siquiera deberíamos dar porque sentimos que hay un montón de necesidades y que si yo no hago este esfuerzo extra, las cosas no se van a poder hacer. Eso es una muy mala manera de comenzar. Lo que debe importarnos es ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón en cuanto al agradecimiento a Dios? En cuanto a estas cosas que nosotros estuvimos hablando. ¿Dónde está mi tesoro de mi vida
en cuanto a las posiciones de este mundo, en cuanto a las cosas que yo valoro? ¿Estoy valorando las cosas eternas? O en realidad, si yo analizo seriamente mi vida, me puedo dar cuenta que estoy siendo consumido por las preocupaciones de este mundo o por querer tener cosas... vamos a hablar más de esto el domingo que viene, pero cuando me he endeudado, ¿para qué ha sido? O cuando no he podido salir de las deudas, ¿por qué ha sido? Ha sido porque tengo ese tic de que una vez al mes, una vez cada 2 meses tengo que salir de shopping y quizá porque no sé, quizá eso, seguir con ropa usada por más tiempo de lo que estoy acostumbrado, o venir a una venta económica, o buscar hacer ciertas reducciones en el presupuesto, o salir a trabajar de ciertas maneras. ¿Qué es lo que está diciendo mi corazón de mi situación actual? Y entender que eso es lo que a Dios le importa. A Dios le importa nuestro corazón. Porque de nada vale, incluso gente que quizá con muchos recursos puede dar muchísimo, muchísimo dinero a las iglesias o a causas, o incluso para ayuda de buen nombre, y que su corazón se pierda en el camino. Como dijo ahí Pablo en 1 de Corintios 13. Si yo diera todo lo que tengo, pero lo hago por la motivación incorrecta, de nada me vale, de nada sirve. Y Jesús dijo también, ¿de qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo, ganar todas las cosas, si perdiera su alma? Entonces lo que Jesús nos enseña es que sí, nuestro tesoro, la forma en la que nosotros nos administramos, lo que hacemos con nuestro dinero, es un indicador, es una especie de test, es una especie de evaluación de cómo está nuestra vida. Y a veces si nosotros pensamos cómo está nuestro corazón, nosotros somos malos evaluadores de nuestro propio corazón. Hay que seguir las pistas, hay que seguir, como se dice, las migajas de pan, para ir recorriendo ese camino que nos muestra realmente cómo está nuestro corazón. Entonces el desafío de hoy es eso, es pensemos. El domingo que viene nos vamos a poner a ver un montón de cosas súper prácticas, que les recomiendo, no se lo pierdan, porque realmente es bueno. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia de en qué se debe usar el dinero en la iglesia, de cómo evalúo esto, qué hago yo cuando no me da el presupuesto, qué hago, qué debo hacer, qué pasa cuando estoy endeudado, qué dice la Biblia sobre las deudas, y sobre un montón de cosas que son súper prácticas, qué pasa cuando tengo familiares en necesidad, porque realmente nosotros queremos madurar en este tema para que como iglesia también nosotros podamos cumplir con la misión de llevar el Evangelio, pero también de poder ayudar a los necesitados, que es una de las cosas en las cuales el Señor nos desafía a hacer. Pero hoy el foco queda en qué dice mis prioridades, qué dice lo que yo siento respecto a este tema de mi corazón. Y a Dios le importa mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte por tu bondad, por tu infinito amor y misericordia. Y queremos, Señor, movernos de una manera sabia, Señor, de una manera correcta, de una manera coherente. Qué tremendo que en este tema justamente vimos hoy el valor de que nos importa tu palabra por encima de las opiniones. ¿Cuántas opiniones hay? Nuestras personales o en otros lugares, o en las iglesias o fuera de las iglesias. Todo el mundo, Señor, tiene una opinión sobre el tema del dinero. ¿Por qué? Porque justamente tú dijiste que es un tema que atrapa nuestros corazones, que incluso se puede convertir en un Dios, en un Señor que compite contra ti. Y nosotros, Señor, no queremos servir a dos señores, queremos servirte solamente a ti. Así que yo pido, Señor, que tú nos ayudes a examinar nuestras vidas. Si alguno de nosotros ha estado dando por las motivaciones equivocadas, que esto sea una oportunidad de parar, de frenar, de entender que vos no necesitas nuestro dinero y trabajar primero en nuestro corazón. Trabajar primero en las cosas que vos querés transformar en nosotros. Y entender que lo que vos nos ofreces, la salvación, es ese regalo completamente gratuito, del cual nosotros no deberíamos ni siquiera pensar que te tenemos que devolver cosas como deudores, porque no hay deuda. La deuda la pagó Jesús en la cruz por nosotros. Y que te pedimos, Señor, que por sobre todo nos des corazones alegres, agradecidos, y es un agradecimiento por tu provisión para que podamos llegar en algún momento, Señor, a dar con generosidad.
Sigue trabajando, Señor, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.